Una semana más nos acercamos a la Clínica Dental Navarro para conocer nuevos casos y nuevas posibilidades para su salud bucodental. Pasamos a saludar ya a nuestro compañero de los miércoles, el doctor Juan Antonio Navarro. Muy buenas, Juan Antonio. ¿Qué tal? Muy buenas. Y hoy vamos a hablarles de esos implantes de los que venimos hablando, pero en este caso no son de la boca completa, son implantes puntuales de piezas puntuales. Sí, en otros programas habíamos hablado en casos de pacientes que teníamos que rehabilitar toda la boca, pues porque en su momento cuando habían acudido a nosotros, pues era que han llegado tarde, las piezas tenían mucha movilidad y tenían muy mal pronóstico, y lo que queremos pues con todos los tratamientos es buscar que el tratamiento sea lo más predecible y lo más longevo posible. Para que sea lo más longevo, esas piezas que tienen muy mal pronóstico porque tienen mucha movilidad, optamos por extraerlas. Pero también deben de saber los espectadores que los implantes no solo los utilizamos en esos pacientes en los que tenemos que rehabilitar toda la boca de manera completa, sino que también lo utilizamos para casos particulares como tramos edéntulos, es decir, que falten 2 o 3 piezas o piezas aisladas. Es cierto que quizás cuando hablamos de rehabilitaciones completas nos dirigimos más a pacientes pues, que tienen ya una edad más avanzada. También es cierto que las generaciones, los hábitos van cambiando. No es lo mismo pues, las generaciones de hace años que tenían unos cuidados pues, que dejaban que desear que los hábitos que tienen ahora los pacientes. Pero en estos hábitos o en estos pacientes jóvenes en los cuales pueden perder una pieza de manera aislada, por ejemplo, un diente que esté desvitalizado, que es un diente mucho más frágil y que al ser sometido a presiones se puede partir, o por algún traumatismo que genere pues, esas ausencias de manera definidas. ¿Vale? Esa necesidad puntual, bueno, que supongo que son los casos de los que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a centrarnos en varios casos para que los espectadores vean diferentes posibilidades, como habíamos dicho, tramos edéntulos o piezas aisladas, para que a lo mejor algún espectador se pueda sentir identificado pues, con una ausencia y cuál es el procedimiento que seguimos para reponer esa pieza ausente. Bueno, este es el primer caso. En este caso pues es un paciente de una edad media, ¿vale? El problema llevaba una prótesis removible. El problema de las prótesis removibles es la calidad de vida, porque pues, no deja de ser un aparato removible, como bien dice la palabra, se lo tiene que quitar después de las comidas, a la hora de comer se mueve, genera ulceraciones, pues, incomodidad a la hora de masticar, a la hora de hablar, y entonces, bueno, pues este paciente quería dar un salto en la calidad de vida y quería olvidarse de esos aparatos removibles y tener la posibilidad de llevar algo fijo para que de esa manera pudiera ser mucho más ergonómico, pudiera recuperar ese confort perdido con las ausencias de esas piezas fijas y la reposición con esas prótesis removibles. Entonces, bueno, le dimos la posibilidad de poner los implantes. Es cierto que cuando vamos a rehabilitar con implantes no siempre ponemos un implante por pieza, sino que podemos poner varios implantes para reponer tramos, es decir, podemos poner un implante en la zona anterior, otro en la zona posterior y de esa manera reponer, por ejemplo, 3 piezas, que es como vamos a ver en este caso. O si el tramo no es muy extenso, podemos poner un implante con varias piezas, como es el caso que nos ocupa. Pues bueno, en este paciente le veíamos como pues, su estética y su funcionalidad estaban limitadas debido a esta aparatología removible. Los pacientes también deben conocer que estos aparatos removibles, cada vez que están masticando a los pacientes, impacta contra el hueso y contra los tejidos, y con el paso del tiempo lo que supone es una reabsorción de esos tejidos. Entonces es preferible que no lo prolonguen demasiado en el tiempo, porque cuanto menos tejido tengamos, más problemas para colocar los implantes en este caso, y no solo los implantes, sino el tejido que hay también se va reabsorbiendo y eso produce pues, déficit en la estética y también en la longevidad de los implantes, porque es muy importante que el implante esté perfectamente cubierto por encía para que de esa manera le demos una vida mucho más larga al implante. Entonces, bueno, pues acudió el paciente, veíamos pues esos déficits que tenía, veíamos pues este es el maxilar superior, como veíamos que le faltaban piezas en ese tramo, este es el otro tramo, el tramo superior izquierdo, como tiene esas ausencias, como solo tiene el frente anterior. Es cierto que los pacientes que tienen el frente anterior con sus piezas pues no se sienten tan comprometidos como si faltaran esas piezas anteriores, que en esos casos sí que se ven pues quizás más forzados a tener que acudir a nosotros. Pero bueno, como decíamos antes, no hay ningún tipo de comparación en tener piezas fijas o tener algún tipo de aparatología removible, en el sentido de que los implantes es como si fueran las propias piezas del paciente. Muchos de ellos nos preguntan, pero bueno, ¿y qué cuidados tengo que tener? Pues como si fuera su propio diente, ningún otro cuidado especial. Se tienen que cepillar de manera adecuada y eso sí, pues tener unos hábitos correctos de higiene. Pues en esta foto, como comentamos, vemos los 2 tramos edéntulos,
Vemos que en este lado le faltan todas las piezas. Obviamente las muelas del juicio no las reponemos, ¿vale? Pero sí que tenemos otros 2 molares y otros 2 premolares. Nosotros consideramos que no es imprescindible poner todas las piezas, hay que poner hasta el primer molar. El primer molar es uno de los pilares junto con los caninos en la masticación, ¿vale? Y en las guías que tienen las cavidades orales para de esa manera llevar esa oclusión pues en una oclusión óptima. Entonces, bueno, en este lado pusimos 2 implantes, como comentaba antes, no es necesario poner un implante por pieza y es más, biológicamente responden mejor los implantes para que llegue más vascularización a esa zona y de esa manera pues tengan un mejor espacio a nivel óseo, a nivel gingival, y luego con respecto a la colocación de los implantes, sí que tienen que estar los implantes colocados en la emergencia de cada una de las piezas para que de esa manera las fuerzas axiales incidan perfectamente y el paciente tenga una buena sensación propioceptiva, ¿vale? Entonces colocamos los 2 implantes en un lado y en este lado, como habíamos dicho, si el tramo no es muy amplio, podemos valorar la posibilidad de poner un implante para 2 piezas. Aquí vemos luego ya el caso con las piezas terminadas. Lo que podemos ver es que es un trabajo, lo que nosotros buscamos cuando hacemos la prótesis, y para ello, cuando trabajamos con el laboratorio, mandamos información con un espectrofotómetro, con fotografías, porque lo que queremos es que el protésico simule perfectamente las piezas del paciente. Es decir, que cuando el paciente sonría, nadie pueda distinguir la diferencia entre lo que son sus piezas y el trabajo que nosotros hemos realizado, ¿vale? Y como podéis ver en la imagen, pues nadie podría decirnos cuáles son realmente las prótesis sobre los implantes, cómo están perfectamente adaptadas contra la encía. Eso es imprescindible para que nosotros en un futuro no tengamos problemas con los implantes. Los espectadores deben de saber que los implantes son tratamientos muy susceptibles con respecto a la placa y a otros problemas de higiene. Si las prótesis no están perfectamente ajustadas, con el paso del tiempo se puede acumular placa y se puede perder hueso y con respecto al tratamiento, pues dar problemas a largo plazo. Por eso es tan imprescindible no solo la colocación del implante, sino también una elaboración con unos protésicos de calidad para que de esa manera pues respeten todos estos principios biológicos que estamos comentando. Y entendemos mucho mejor cómo es la colocación de 2 piezas con un solo implante. Pues sí, podemos ver aquí en la imagen cómo hemos colocado, siempre y cuando los tramos, como comentábamos anteriormente, no sean tramos excesivamente grandes, podemos optar por un implante para 2 piezas. Y vemos que es el sistema que nosotros utilizamos a la hora de la prótesis. Lo que nosotros hacemos es un sistema con CAD/CAM, que lo que hace es reproduce el negativo que nosotros tomamos de la boca para que de esa manera puedan elaborar directamente la prótesis que va ajustada sobre el implante. Como podemos ver en la imagen, es ese cono que se introduce dentro del implante para que de esa manera pueda tener una conexión atornillada sobre el mismo. Y bueno, aquí ya podemos ver las imágenes como con el caso terminado, como vemos cómo se mimetiza, cómo se camufla con el resto de las piezas del paciente, y de esa manera pues conseguimos que la estética y a la vez la función, vemos cómo perfectamente engranan ambos maxilares para que el paciente pues recupere esa estética y esa función perdida. Vemos cómo pues a la hora de sonreír pues cómo se mimetiza el trabajo, cómo se camufla perfectamente y cómo pues esas piezas pasan totalmente desapercibidas con respecto a las piezas del propio paciente, y el paciente pues de nuevo vuelve a masticar, vuelve a sonreír y conseguimos pues eliminar pues esa incomodidad de los aparatos, que además este tipo de aparatología incluso invade parte del paladar, y a la hora de que el paciente pues trague y pueda masticar pues siempre resulta incómodo, tiene sabor férrico en las comidas, y con los implantes pues conseguimos simular todo lo posible a lo que son las piezas naturales del paciente. Pero como comentábamos, pues hay más casos, no solo los implantes los utilizamos para poder reponer tramos edéntulos, también los utilizamos, como comentábamos, pues para piezas aisladas. Para piezas aisladas, pues como decíamos, pues accidentes que pueden surgir en el sentido de, oye, pues le han tenido que desvitalizar una pieza que es mucho más frágil, pues tiende a romperse, y en ese caso pues tenemos que extraer la pieza. En el caso de que sean molares o piezas posteriores, nosotros siempre recurrimos a esperar. Una vez que hacemos la extracción, esperamos unos 6 meses para que esa zona se regenere tanto en hueso como en tejido, y podamos colocar el implante sabiendo que los tejidos son los adecuados. Como podemos ver en el caso, bueno, a la paciente le faltaba el molar. Lo que tienen que saber los espectadores es que la ausencia de una pieza supone que las piezas contiguas
tanto la mesial como la distal como la antagonista tienden a destruirse, tienden a moverse y eso produce desajustes a nivel de la oclusión, a nivel de la forma de cerrar del paciente. Esos desajustes con el paso del tiempo producen problemas articulares porque el paciente no mastica bien y también lo que es obvio es que donde más piezas tiene el paciente tiende a masticar más por ese lado y eso repercute en el sentido de que pues yo le hago el ejemplo a los pacientes de que si camina solo con una pierna, la rodilla de ese lado acabará dando problemas. Lo mismo pasa con las articulaciones temporomandibulares. Si mastica uno solo de un lado, pues la articulación de ese lado con el paso del tiempo acaba dando problemas. Entonces, bueno, como vemos el caso, la pieza ausente que presentaba la paciente era el molar inferior derecho, vemos la ausencia y vemos que con el paso del tiempo los tejidos cómo se van reabsorbiendo, ¿vale? Antes de que se vaya perdiendo tanto tejido o masa ósea, pues lo preferible es eso, esperar esos 6 meses, pero no sobrepasar ese tiempo de espera para que de esa manera no perdamos tejido a la hora de colocar el implante. Y bueno, vemos el caso terminado, cómo pasa totalmente desapercibida esa pieza y como hemos dicho anteriormente, cómo se camufla con el resto de las piezas y cómo el paciente pues puede volver a masticar de manera correcta. Vamos a mostrar este último caso, que pues bueno, es también un caso en la que la paciente, pues eso suelen ser pacientes jóvenes que, como comentábamos antes, pues de manera particular pierden por alguna razón, por alguna patología, pierden una pieza aislada y como, pues bueno, en lugar de otras posibilidades serían tallar los dientes contiguos para apoyarnos en esos dientes y hacer un puente, pero nosotros lo que optamos es por una odontología conservadora, es decir, tocar lo menos posible las piezas sanas y para ello optamos por los implantes. Colocamos el implante perfectamente situado, como decíamos, con un espacio, el espacio idóneo entre las piezas, ¿vale? Y con respecto a la posición mesiodistal y vestibulolingual que debe ocupar el implante. Colocamos el implante, esperamos el tiempo de integración y luego ya colocamos la pieza. Y este es el caso terminado. Como decíamos antes, nadie podrá distinguir la pieza de sus propios dientes del implante. Buscamos, pues eso, cómo igualar el color de la prótesis al color de los dientes del propio paciente. Hemos visto, por tanto, 3 casos distintos entre sí. En el primero de ellos veíamos cómo era una línea dental la que le faltaba y en estos casos han sido dientes puntuales y lo que sí que hay que recalcar y reseñar aquí al final, Juan Antonio, es que no lo dejen pasar mucho tiempo por esto que hemos insistido varias veces durante la sección, que la masa muscular se puede ir debilitando y aparte pues también a la hora de masticar puede dar luego distintos problemas. Sí, lo que comentábamos es que en el momento que tiene esas ausencias, la pérdida de hueso y no solo eso, sino la alteración de toda la cavidad oral porque todas las piezas se mueven y se altera incluso la forma de cerrar del paciente. Entonces, se tienen que animar, que no lo pospongan y que tienen que masticar de manera simétrica, homogénea por los dos lados y reponer esas piezas ausentes. Bueno, pues ese es el consejo que sacamos hoy de esta sección en la Clínica Dental Navarro. Ya saben que todo tiene solución, solo hay que ponerse en manos de auténticos profesionales.